Hola, corazón consciente. El gran salto hacia adentro nos trae el capítulo 5. El poder de las influencias. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única. Albert Einstein. Nuestros pensamientos tienen un enorme impacto en nuestros sentimientos y nuestros actos. Tienen el poder de influir en la vida de otras personas incluso sin que nos demos cuenta. Por tanto, si encontramos una intención que esté en sintonía con la esencia que somos, tenemos el poder de influir en el mundo entero. Los actos de los demás también tienen el poder de influir en nosotros. Aquello que vemos y escuchamos se queda grabado en el subconsciente mientras hacemos cualquier cosa. El proceso se produce de forma inconsciente en el momento en el que surge una interacción directa o indirecta con el mundo externo. Ocurre en nuestra mente y se manifiesta en nuestros actos, los mismos que nos hacen creer que somos así, cuando en realidad todo cuanto creemos que somos ha sido aprendido de otras personas. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, aprendemos a reconocer aquello que nos aporta valor y a elegir conscientemente aquello que está en sintonía con quienes decidimos ser. De lo contrario, vivimos identificados con el mundo externo, la queja, el victimismo, el sufrimiento, el juicio, la envidia, en definitiva, perdidos en el ruido de la mente, creyendo que somos los pensamientos ajenos a la esencia que realmente somos. Olvidamos que hemos venido al mundo a crear y compartir nuestra mejor versión. Si me identifico con todo cuanto ocurre dentro y fuera de mí, ¿quién soy yo realmente? La observación consciente de la actividad de la mente nos permite darnos cuenta de la parte externa que permitimos que influya en nosotros. Nos permite vernos desde una perspectiva distinta a la mente cuando se siente confusa. Nos permite ser el observador desapegado y consciente de todo cuanto sucede fuera y dentro para elegir aquello que está en sintonía con nuestra esencia. Desde la observación podemos decidir si permitimos o no que nos afecte el entorno, en lugar de reaccionar de forma inconsciente creyendo que así somos. Cuando permitimos de forma consciente que aquello que vemos o escuchamos nos influya, alteramos la realidad que vivimos y creamos una nueva realidad desde la conciencia. Sin embargo, si desconocemos esto, la realidad se ve alterada sin que nos demos cuenta del motivo del cambio. Recordemos que la vida interna está en constante cambio, tanto si somos conscientes de ella como si no. Una persona que duerme será totalmente distinta en cada despertar. Cuando tomamos la decisión de dejarnos influir solo por el aprendizaje que sabemos que necesitamos en cada momento de nuestra vida, permitimos que la influencia se produzca de forma consciente y que influya en nuestra perspectiva y vida desde la intención de dirigirnos hacia la vida que sabemos que merecemos vivir. Sin embargo, los cambios que surgen en nosotros, influenciados por el exterior sin que nos demos cuenta de ellos, nos limitan y llevan a creer que así somos. Nos pierden una y otra vez en las creencias de otros, el orgullo, la arrogancia y el ego que permitimos que nos determine sin darnos cuenta y nos aleja de la esencia que realmente somos. Permitimos que nos determine el factor económico. Nos dejamos influenciar por la creencia de trabajar con la única intención de sobrevivir
y olvidamos que hemos venido al mundo a desarrollar nuestro mejor potencial para compartirlo con el mundo y vivir de nuestra pasión, dando lo mejor de nosotros en cada momento de nuestra vida. En su lugar, nos dejamos influenciar por la necesidad de supervivencia y con el tiempo nos vemos envueltos en la creencia limitante que nos impide desarrollar nuestro verdadero potencial. Influenciados por la creencia de supervivencia, intentamos ser más que otros o demostrar que somos mejores en el plano superficial, lejos de quienes realmente somos, lejos de nuestra verdadera esencia, lejos de la plenitud y la calma. La necesidad de supervivencia nos lleva a creer que necesitamos tener más que otros para ser mejores. Nos lleva a acumular desde la arrogancia y la competitividad. Nos deja cada vez más vacíos y sin sentido alguno de nuestra existencia. Olvidamos nuestra esencia. Nos perdemos en el ruido externo y superficial de las creencias. Sin darnos cuenta, la mayor parte del tiempo, alimentamos nuestra mente con creencias limitantes que permitimos que nos definan. Permitimos que el entorno decida por nosotros, sin cuestionar cómo queremos ser. Crecemos con las creencias de otras personas que han aprendido lo mismo y normalmente vivimos en una ilusión colectiva. Tenemos una parte sutil tan influenciable que es muy importante elegir conscientemente las influencias que permitimos que determinen quiénes queremos ser. De lo contrario, jamás descubriremos quiénes hemos venido a ser realmente. Tenemos la responsabilidad de salir del bucle de influencias inconscientes y centrar nuestra atención en lo importante, encontrar un propósito y una intención consciente que nos permita alimentar nuestra mente únicamente con las ideas que nos llevan hacia la vida plena que sabemos que merecemos vivir. Si nos convertimos en personas arrogantes o competitivas, nos hemos dejado engañar por las creencias limitantes de otros y hemos permitido que nos defina una influencia externa sin darnos cuenta de ella. Casi sin darnos cuenta aprendemos a ser y a comunicarnos de una forma determinada. Aprendemos de las personas más cercanas, aprendemos a comportarnos como lo hacen las personas con quienes compartimos nuestro tiempo. Incluso parece normal. Casi sin darnos cuenta, nos empezamos a parecer a nuestros padres, empezamos a hablar como nuestros amigos y creemos que somos así, creemos que lo hemos elegido, pero ¿lo hemos elegido o nos hemos creído que era la única realidad que existía y nos dejamos llevar por ella? En el subconsciente se graban todos los comportamientos de las personas que nos rodean, todo cuanto vemos y escuchamos a lo largo de nuestra vida, y es almacenado como una información que nos permite reaccionar ante las distintas circunstancias que surgen en el camino. Lo aprendemos de forma inconsciente y permitimos que nos defina hasta que comprendemos que tenemos la capacidad de elegir conscientemente la información que permitimos que se grabe en el subconsciente. Tenemos el poder de crear a la persona que realmente queremos ser cuando descubrimos todo cuanto hemos permitido que nos influya. Porque cuando hacemos consciente lo inconsciente, nos damos cuenta de la vida que realmente merecemos vivir y empezamos a construir una vida plena. Está comprobado que rodearnos de personas creativas, emprendedoras, alegres y con un trabajo personal previo nos inspira y ayuda a crecer y aprender con ellas. Se convierte en un círculo virtuoso que nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Nos impulsa a crear cada día una nueva y mejor versión de nosotros mismos, porque el ejemplo que tenemos delante de superación es el que se graba en el subconsciente gracias a nuestra decisión consciente de aprender.
De igual forma, rodearnos de personas sedentarias, consumistas y depresivas nos terminan llevando al mismo estado sin que nos demos ni cuenta. Todo cuanto vemos y escuchamos en la interacción se graba en el subconsciente, y si no existe un trabajo personal previo que nos permita ser conscientes de la influencia que surge en la parte más sutil del ser para comprenderla, corremos el riesgo de aceptar una realidad inconsciente. Recordemos que las personas que nos inspiran brillan con luz propia, dan lo mejor de sí mismas en todo momento, invierten su tiempo en cuidarse y cuidar de los demás. Así es como influyen en su entorno. Cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia y el valor que tiene vivir de esta forma, nos abrimos al aprendizaje consciente y empezamos a rodearnos de personas así para seguir creciendo desde la inspiración. Cuando nos hacemos responsables de todo aquello que permitimos que nos defina, empezamos a crear la persona que realmente queremos ser, más allá del victimismo, más allá de la queja. Simplemente empezamos a actuar desde la responsabilidad que comprendemos que tenemos y la intención que creamos. A lo largo de mi vida he cambiado muchas veces tanto mi forma de pensar como mi forma de ser y de estar en la vida, constantemente en busca de algo distinto, algo nuevo, algo que me ayudase a comprenderme a mí misma y encontrarme. Llevo toda mi vida buscando algo que siempre he tenido en mis manos. Es irónico, nos pasamos gran parte de nuestra vida buscando respuestas fuera, en el exterior, y ni siquiera se nos ocurre buscar dentro. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién nos diría que la esencia que realmente nos define, la verdad más pura que existe, está sentada esperando ser despertada dentro de cada uno de nosotros? Estamos aquí para aprender y tenemos dos opciones en la vida: dejarnos influenciar y convertirnos en algo que ni siquiera comprendemos, o darnos cuenta que la persona en la que nos hemos convertido y empezar a decidir de forma consciente. Darnos cuenta de la persona en la que nos hemos convertido y empezar a decidir de forma consciente quiénes queremos ser realmente, hacia dónde queremos dirigirnos para crear la vida que realmente merecemos. Observar a las personas que admiramos nos ayuda a encontrar las herramientas que necesitamos en el camino. Tiendo a fijarme mucho en las personas que tienen éxito y viven de forma equilibrada y en armonía con la vida. Sin duda, lo consiguen desde un estado de conciencia plena que les permite aprender lo importante. Viven enfocando la mente en su propósito, asumen la responsabilidad de despertar su conciencia en solitario y con los demás. Admiro su capacidad de vivir en un aprendizaje constante. Cuando comprendemos que no sabemos quiénes somos y empezamos a descubrir todas las máscaras que llevamos, descubrimos aquello que hemos aprendido inconscientemente, la influencia externa que habíamos permitido que nos defina sin darnos cuenta. El siguiente paso es descubrir desde el aprendizaje consciente quiénes hemos venido a ser en este mundo. ¿Qué me ha pasado?, me pregunté varias veces. ¿Qué me está pasando? Cuando empezamos a darnos cuenta de las máscaras que llevamos, nos preguntamos por primera vez: ¿quién soy yo? Llevamos mucho tiempo sumergidos en una personalidad que no es nuestra, una personalidad que hemos permitido que se construya desde una influencia externa que ni siquiera elegimos. Una personalidad creada desde fuera hacia adentro, y nuestra responsabilidad es construirla de nuevo, de dentro hacia afuera, con el aprendizaje que nos permita reinventarnos desde la esencia. Cuando empezamos a hacernos conscientes de esto, empezamos a ver con claridad las influencias inconscientes que nos limitan. Esto nos lleva a construir desde otra perspectiva,
a centrar la atención en las influencias que elegimos conscientemente y nos permiten crecer y avanzar hacia el propósito que hemos elegido. Nuestro objetivo es encontrar nuestra verdadera naturaleza, la esencia que somos en nuestro ser más profundo, y a través de la observación consciente de la actividad de la mente, nos damos cuenta de la creación inconsciente. Recuerda que las preguntas correctas son poderosas, pues despiertan al ser del sueño profundo y nos recuerda para qué estamos aquí. Vivimos gran parte de nuestra vida en el enfado y la desconfianza. De pequeños aprendemos a desconfiar, aprendemos a enfadarnos y creemos que es normal. Todos lo hacen, pero ¿es realmente sano vivir en la agresividad del enfado? ¿Cómo puedo aprender a vivir desde la asertividad? ¿Es realmente sano vivir en la desconfianza? ¿Cómo puedo aprender a soltar el miedo y a confiar? Nadie nos enseña nada de esto, simplemente aprendemos sin darnos cuenta todo cuanto vemos en nuestro entorno. La realidad que nos rodea se convierte en la única que existe. Sin embargo, vivir desde la claridad que nos permite vivir una vida plena es posible. Hemos avanzado mucho en estos años y la ciencia ya lo sabe. Tenemos la enorme capacidad de influir en nuestra mente, en nuestro cuerpo y como consecuencia en toda nuestra vida. Cuando empezamos a despertar del sueño profundo, la intención de influir en todo nuestro ser despierta y empiezan a surgir nuevas oportunidades, nuevas referencias. Empezamos a descubrir personas que nos ayudan a recordar la vida que merecemos vivir. La práctica y el proceso que me permitió aprender a elegir conscientemente las influencias que necesito en cada momento para vivir una vida plena. Te las cuento en este libro. Reconozco que yo también me dejé engañar por la superficie. Viví mucho tiempo perdida en constantes influencias externas. Aprendí a mentir, a consumir droga, a robar, a envidiar, todas las influencias que te puedas imaginar. Y sin duda, todas me alejaban de mi esencia. Me quedaba constantemente en la creencia superficial y vacía. Llegué incluso a creer que era lo único que existía. Me creí la realidad de la mayoría. Pero un día descubrí algo que cambió mi vida por completo. Descubrí una voz pidiéndome a gritos un cambio. Me decía que había algo que tenía que encontrar. Me decía que podía empezar a cambiar las cosas si quería. Me cansé de vivir cansada y empecé a descubrir mi capacidad de crear nuevas realidades. Al principio era el ego, me decía que el mundo era el que fallaba, no yo. Yo era perfecta, pero lo cierto era que no había mirado dentro de mí, aún no comprendía lo que ocurría dentro, aún no sabía y no había sanado. Y para crear una nueva realidad es necesario sanar. Descubrí que después de descubrirme y sanar mis heridas, podía volver a construirme. Al principio no lo comprendía porque tampoco era consciente de las influencias que había tenido del mundo externo. Creía que yo era así, pero sin duda era una ilusión. Cuando empecé a descubrir los muros que se habían creado en mi subconsciente, empecé a descubrir las influencias que había permitido que me definan sin darme cuenta. Sentía profundamente la confusión y el miedo que me provocaba empezar de cero, pero tenía claro que no quería seguir estancada, por lo que seguía investigando. A medida que descubría un muro, algo se sacudía por dentro y me permitía ver con claridad el aprendizaje que necesitaba para construirme de nuevo. Empecé a comprender de forma muy intensa aquello que me había influenciado y limitado,
tanto que parecía que mi mente estallaba por momentos, rompiendo otro muro para que pudiese volver a construir desde mi elección consciente. Empecé a observar en silencio y con mucha atención cada influencia en los pensamientos que tenía. Decidí practicar el silencio verbal para aprender a crear mi propio vocabulario y elegir conscientemente cada palabra. Desde el silencio pude ver y comprender todo cuanto había aprendido sin darme cuenta. Después empecé a elegir conscientemente las expresiones que estaban en sintonía con la persona libre que había elegido ser. Aprendí a observar la influencia de las palabras que había aprendido en mi entorno. En la limitación de mis pensamientos, empecé a crear mi propio vocabulario. Decidí usar palabras que me hicieran sentir en armonía con el entorno, palabras que estuviesen en sintonía con el estado de calma que decidí construir en mi mente. Empecé a comunicarme de forma más calmada, aunque fuese raro al principio, tanto para mí como para los demás. Era una decisión consciente que iba más allá de la crítica o el juicio de los demás y de mí misma. Con el pasar del tiempo, la nueva forma de expresarme adquirió un sentido más claro. Definía mi forma de ser, la persona que había decidido crear. Al trabajar con mi mente y dirigir mis pensamientos hacia donde realmente quiero dirigirme a través de la observación, aprendo a escuchar en silencio las nuevas influencias y a centrar mi atención solo en aquellas que me permiten crear cada día una mejor versión de mí misma. Cuando aprendemos a elegir una influencia u otra, aprendemos a conectar con una realidad u otra. Aprendemos a vivir en el aprendizaje consciente de la vida. Cuando aprendí a ser consciente de las influencias que quería en mi vida, aprendí a comprender la inquietud de la mente de los demás y a encontrar un aprendizaje en todo cuanto compartían conmigo e incluso a sentirme identificada en muchos aspectos, los cuales me permitían ayudar a ver al otro su proceso desde otra perspectiva. También me empecé a encontrar en el camino con más personas pacíficas que me hacían ver otra perspectiva de la vida. Me ayudaban a comprender la sintonía entre el ser, la calma y la armonía de las palabras. Cuando decidimos andar por una dirección en concreto, la vida nos pone delante personas que han decidido andar por el mismo camino, principalmente para inspirarnos y aprender los unos de los otros. Desde la elección consciente de expandirnos con los demás, aprendemos a comprender y compartir la información de valor o influencias que permitimos que entre en nuestro subconsciente y salga en forma de conciencia. De forma que el encuentro con los demás se convierte en un aprendizaje constante. Al encontrarnos y dar lo mejor de nosotros mismos, nos permitimos alimentarnos mutuamente desde la esencia del otro, la esencia de la calma y la conciencia. Debajo de todas las palabras aprendidas y la ropa que llevamos, hay conciencia, sabiduría y esencia. La ignorancia me hizo esclava de las creencias limitantes externas. Me impedía ir más allá de mis ojos. Solo cuando estuve preparada para ir más allá y vivir una vida sin límites, empecé a comprender que existe un poder superior que nos guía, una parte importantísima en el camino que influye en nuestro ser y nos conecta con nuestra verdadera esencia. Algunos lo llaman Dios, yo lo llamo energía, conciencia, sabiduría suprema, aquella que organiza y equilibra toda la vida. Antes de comprender esto, investigué algunas religiones. Quería descubrir aquello que mi subconsciente rechazaba para observarlo desde una actitud abierta y con sed de aprendizaje. Aprendí a dirigir mi atención hacia el propósito con el budismo, a practicar el silencio con la meditación, a practicar la compasión con el catarismo, a comprender la entrega con el cristianismo. Pero sobre todo,
comprendí que todas las religiones y las personas que no practican ninguna buscan lo mismo: paz en el corazón y en la mente. En una frase, conectar con la esencia. Comprendí que si elegía una religión dejaría de sentirme libre. Respeto a las personas que lo hacen, cada uno elige el proceso, y en mi caso elegí la meditación como parte de mi proceso espiritual, aquel que sin duda desconocía por completo. A medida que descubría más y permitía que algunas personas que sabían sobre este tema influyesen sobre mí, aprendí a observarme desde la conciencia, aprendí a desidentificarme de la mente. Empecé a sentir un poder superior que guiaba mis pasos. Comprendí que al adentrarme en la aventura de conocerme, aprendía a conocer a los demás, aprendía a conectar mejor con los demás desde la paz, la armonía y la comprensión de que estamos en este mundo para influir desde la conciencia. Las religiones son una influencia mundial que promueven una forma de ser y estar en el mundo, un aprendizaje que resulta útil para darle un sentido a nuestra existencia, pero sin duda, una fe ciega realmente no sirve de nada. Es preciso encontrar un sentido, darle una forma y comprenderlo desde el silencio y la quietud de la mente que nos permite elegir y decidir con claridad. Poco a poco empecé a construir una nueva identidad con influencias que elegía de forma consciente. Desde el silencio y la quietud decidí alimentar mi mente con nuevas creencias, nuevos pensamientos y emociones que elegía cada día en cada momento con mucho cuidado y respeto a mi ser y mi cuerpo. Elegí la meditación como la influencia más poderosa de mi vida. Con ella he aprendido a vivir en un estado meditativo que me permite comprender y aplicar la atención consciente y la liberación del ego en cada momento. Se aprende mucho de las distintas filosofías que existen sin apegarse a ninguna. Investigar, aprender y seguir el camino que nos permite desarrollar nuestro mejor potencial es la clave. La pregunta es, ¿qué necesito comprender para descubrir quién soy? Al observar el ruido que escuchamos y decidir cómo queremos sentirnos desde la conciencia plena, en lugar de seguir intentando encajar en la sociedad que surge, y es cuando surge la revelación que nos permite ver y seguir un camino propio. Hasta pronto, corazón consciente. Si te ha sido útil la información, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal para nuevas publicaciones. 2. Comparte el vídeo en tus redes para que sea útil a más personas. Y 3. Sígueme en Instagram para más hábitos que te cambian la vida. Nos vemos.